Estamos con el doctor Wilfredo Pedraza, ex ministro de Estado y abogado, tanto de Ollanta Humala como Nadine Heredia. La acusación, Sigrid, amigos, es el marco general, lo que viene. Ahora vamos a hablar un poco precisamente de las etapas que se inician y de lo que está en juego en este proceso. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor Pedraza. Bienvenido. Sigrid, Pedro, buenos días. Una primera pregunta. ¿Existe la posibilidad de que en esta etapa se solicite una prisión preventiva que, tratándose de presunto lavado de activos, podría ser de 36 meses? ¿Es posible esta situación? Lo ha señalado el propio fiscal en la nota. ¿Qué van a responder ustedes si se pide la prisión preventiva? Como una situación en abstracto, sí. Sin embargo, nosotros tenemos la protección de una sentencia del Tribunal Constitucional que establece que para imponer una prisión preventiva, cualquiera fuera la razón, tiene que haber razones, hechos que así lo justifiquen, no subjetividades, no presunciones de fuga ni cosas así. La acusación no es de por sí un fundamento suficiente. Tiene que estar acompañado de aquello que es fundamental y que todos lo han discutido, peligro de fuga. Y el señor Humala y la esposa... Y para complementar simplemente esa primera pregunta, dada la gravedad, digamos, o la cantidad de años que se pide por cada uno, 26 o 20, ¿eso no es una razón para temer un peligro de fuga? En lo absoluto. Ese tema tiene que ir acompañado necesariamente, y la ley lo dice taxativamente, con un peligro de fuga, pero real, no una presunción. El señor Humala y su esposa han dado muestra de una entereza impresionante. Cuando Carbancho, el juez Concepción Carbancho les dictó prisión preventiva, dejaron a sus hijos menores de edad y se presentaron a su despacho, de manera tal que esa expresión, no visto en los políticos nuestros, está permanente, pero la verdad que razón para eso no existe. En todo caso, doctor Pedraza, para afinar un poco esa respuesta, ¿qué podría pasar ahora que eso además pasa a manos de otro juez porque inicia la etapa de juicio oral, de todo este nuevo proceso, porque además ellos tienen un régimen de comparecencia actual? Tienen un régimen, tienen un registro de huella dactilar cada 30 días, damos cuenta al juez de ese hecho, de manera tal que sus actividades son públicas, están aquí, están con la familia. Pero puede variar, digamos, no necesariamente una prisión preventiva. No habría, bueno, podría ya hablando de otras alguna medida complementaria eventualmente, pero una prisión preventiva no tiene ningún fundamento para un tema así. Doctor Pedraza, vamos a situar un poco el tema para que lo puedan entender todos nuestros televidentes. El gran debate sobre la inocencia o la culpabilidad se va a dar a lo largo de este proceso. Pero para entender lo que ha ocurrido, porque incluso hay personas, Sigrid, que ven estas prisiones preventivas que todos hemos observado en televisión meses atrás y se cree que ya empezó el juicio y que ya se han señalado algunas culpabilidades, y no es así. Esa es una primera etapa que ya concluyó. Ahora vendrá el juicio oral, que tendrá también largas etapas porque cada testigo tendrá que comparecer y son varios acusados. Pero se inicia el juicio oral, ¿cuándo cree usted? Porque ahora estamos en una etapa en la que el juez va a calificar si la denuncia tiene consistencia, lo más probable es que diga que sí. ¿Cuándo empezaría el juicio oral? A ver, el modelo procesal actual tiene 3 etapas. La primera es la que acaba de concluir, es decir, estamos entonces frente a un tercio recién del proceso penal. Y en esta primera parte, el fiscal hace su investigación y concluye con una acusación. La defensa, por supuesto, ha hecho su trabajo y concluirá respondiendo a esa acusación. Pero con eso estamos cerrando apenas la primera parte. La prognosis de pena, nosotros, digamos, a mí sí me alarma por lo dimensionado que es. No pero esperaban que sean 26 y 20 No, años. ciertamente no. A mí me parece un exceso, una prognosis de pena. Creo que la Fiscalía trabaja para el público, para el ruido político. Pero lo que viene ahora es la llamada etapa intermedia en la que el juez Concepción Carbancho en este caso, hará una evaluación respecto a la consistencia de la acusación y evaluará nuestros recursos. Nosotros vamos a, de hecho, interponer una serie de mecanismos de defensa, una excepción, un sobreseimiento seguramente, y cuando pase esa etapa... ¿Eso tomará 2 meses como máximo? Tomará 2, 3 meses aproximadamente. Para que luego ya se derive al juez que va a ver el tema del juicio oral. Es correcto, para que luego el juez decida qué hechos pasan al juicio oral y qué pruebas pasan al juicio oral. Doctor Pedraza, sobre este tema y yendo ya un poco a los asuntos de fondo que se están investigando y a la acusación, porque yo veo, usted es abogado de la expareja presidencial, pero también están siendo acusados y se ha pedido penas para Ilán Paul Heredia, para Antonio Belaúnde del Ocio, Martín Antonio Belaúnde del Ocio, Rocío del Carmen Calderón, Mario Julio Torres Aliaga, Antonia Alarcón, bueno, una familia y además en el marco de lo que sería una organización criminal. ¿Cómo es que también su defensa, que ahora abarca 2 personas, empata con el resto de abogados de estas personas que estarían involucradas en varios delitos, pero en una sola organización? A ver, a juicio de la Fiscalía hay financiamiento ilegal de Venezuela,
conversión de esos dineros en activos, bienes y empresas, y luego campaña del año 2011. Esos son los tres temas que trabaja la Fiscalía. La verdad es que no sabemos cómo el fiscal está fundamentando la cooperación económica de Venezuela, porque en su formalización dice extracción de dinero del Tesoro Público de Venezuela y entregado a través de Chávez al nacionalismo. Me va a interesar mucho saber cómo es que hace esa conexión y qué elementos fácticos invoca para afirmarlo. Y la verdad es que no existe en el expediente, de manera tal que esa parte por lo menos tiene puro ruido. Sobre esa parte, porque la Fiscalía lo ha dicho también en su hipótesis, es que les llama la atención que dinero de Venezuela haya ido a la presunta compra de inmuebles y otros bienes durante estos años 2006 a 2011. Sí, ¿Por sin qué, embargo, si es un dinero como financiamiento de campaña, iría luego a otro tipo de actividades? Como tratando de ocultarlo, digamos. Por ahí creo que iba la interrogante. Y va la misma interrogante para el tema de Odebrecht. De Odebrecht, sin duda. A ver, si nosotros trabajamos la hipótesis de la imputación fiscal, vamos a decir que se trata en todo caso de aportes de campaña, ¿correcto? Después de 6 años de investigación, la Fiscalía no ha añadido a la hipótesis de aportes para campaña temas vinculados con corrupción. Aquí no hay ninguna imputación por obras, contratos, adendas, ni manejo de recursos públicos. Eso me parece importante señalarlo. Pero en segundo lugar, un aporte para campaña política es una donación. La pregunta es si eso es lavado o no en la tesis fiscal. Nosotros decimos enfáticamente que no, porque el lavador recibe dinero para convertirlo en activos, en empresas, lo mete al sistema financiero, pero luego recupera ese activo. Para eso lava el dinero. Sin embargo, doctor Pedraza, para la Fiscalía sí es lavado, y evidentemente por eso decíamos al inicio de la entrevista, eso se va a definir con mayor claridad una vez que se presenten los argumentos durante el juicio oral, que comenzará en agosto, septiembre. Pero en la línea de lo que viene comentando Sid, usted nos dice que no conoce la conexión que hace la Fiscalía al decir, llega dinero del exterior y se inyecta al partido o termina en la adquisición de casas o bienes. Sin embargo, usted todavía no ha visto los 1.500 folios de la acusación fiscal. Todavía no han recibido el documento. Aún no lo hemos visto, pero conocemos el expediente. Está bien, pero es probable que en esos 1.500 folios, que son los que se presentan al juzgado, haya esos elementos que todavía no son de dominio público y que vamos a conocer al detalle en los próximos días u horas. No hay forma, Pedro, porque en este modelo procesal las pruebas son abiertas. La Fiscalía y la Defensa conocen lo que hay en el expediente y no hay nada en absoluto que haga una vinculación de esa naturaleza. El doctor Nakazaki ayer han estado cuestionando la validez de ciertas pruebas. Pero, el doctor Concepción Carguancho ha dicho, no señores, valdrán y ya se debatirán en el juicio. Pero es solo por un tema formal. Si el fiscal cierra la investigación, no puede incorporar pruebas. Nosotros presentamos pruebas y nos dijo, no se puede incorporar porque se cerró la investigación. En cambio, la Fiscalía continúa incorporando pruebas. Bueno, finalmente ese debate se va a dar en la etapa intermedia si se puede o no continuar aportando pruebas luego del cierre de la investigación. Yo creo que lo relevante aquí es a base de discusión de fondo si un aporte para campaña es o no un tema vinculado con lavado de activos. En ese punto, doctor Pedraza, hay quienes dicen lo que suceda con Ollantumala y con Nadine Heredia y con el resto de imputados en este primer caso va a servir de precedente para lo que suceda con el resto involucrados en el caso Odebrecht o de financiamiento irregular, ilegal, como lo sostiene la Fiscalía. Clarísimo, y lo que le pase al Partido Nacionalista le pasará también a los demás partidos, porque resulta que ahora un juez, a pedido del fiscal, tiene capacidad de disolver un partido político y afectar a 200.000 militantes de un partido y, por tanto, impedir el ejercicio del derecho político. Nos parece una barbaridad, una aberración jurídica esa afirmación, porque lo que está haciendo la Fiscalía es hacer la analogía que está prohibida en el derecho penal. ¿Se ha hecho antes esto? Nunca. Un pedido así. El debate ¿Puede en el país, marcar entonces un precedente en ese sentido? Sin duda, de no yo creo que hay dos temas centrales para el debate en el país. Uno es si un aporte para campaña política, que es una donación, puede ser lavado de activos. Y en segundo lugar, si los partidos políticos pueden ser capaces o pasibles de ser disueltos por un mandato, por una decisión judicial. En esa línea, doctor Pedraza, para no escamotear el tema de fondo, aquí hay una discusión fundamental que es, ¿recibieron o no recibieron? Hay un primer momento que es el dinero que pudo haber llegado de Venezuela enviado por Chávez, o el dinero que pudo haber entregado Odebrecht, según el señor Barata fue así, según alguna documentación que ellos entregarán, habrá indicios de ello. Y que tanto Ollantumala como Nadine Heredia han negado siempre, pero los testimonios se mantienen, la negativa se mantiene. Usted está diciendo que los aportes de campaña no son delitos. ¿Hasta cuándo van a sostener que no recibieron un dinero cuando, según la tesis que tienen ustedes, haberlo recibido no es delito?
A ver, sin escapondear el tema, aquí hay un tema de legalidad. En el derecho penal se aplica sanciones con norma taxativa claramente establecida. Entonces el tema de nuevo es un aporte para campaña, eso no es delito de lavado. Nosotros decimos que el circuito completo de lavado no existe. Y en el caso de la partida de las personas jurídicas, un partido político exactamente igual. No se puede hacer analogía entre una empresa privada, un comité, una cooperativa, una sociedad, con un partido político. Ahora, doctor, solo para dejarlo más claro, no es que la Fiscalía diga que recibir dinero sea lavado, es que hay un delito, todo un circuito por el cual finalmente lo que se hace con esa donación que llega para aporte de campaña termina configurando lavado, usándose en otras cosas, ocultándose. Es que en el lavado existe un propósito deliberado de meter dinero al mercado legal, de dinero ilegal, y luego recuperarlo. ¿Qué significa en la lógica de la Fiscalía? Que aquellos activos supuestamente adquiridos por la familia Heredia pertenecen a Odebrecht y en algún momento Odebrecht les va a requerir que les devuelvan, porque ese es el concepto de lavado. No, nadie genera dinero ilegal. El debate lo vamos a ver, doctor, porque claro, hay quienes sostienen la tesis de que esto es como una especie de coima adelantada, que no es que tiene que regresar el dinero, basta que regresen los favores, los contratos. Pero eso es etcétera. Una subjetividad. Sin duda se va a debatir. Yo quería ir, doctor Eso es una Pedraza, subjetividad. Está Respecto bien. a eso no hay ninguna evidencia. Yo quería ir también por el tema siguiente, el lado humano. Usted mismo ha dicho que le parece draconiano, exagerado, 26 años para Nadine Heredia, 20 años para Ollanta-Humala. ¿Cómo han tomado ellos este anuncio? Ollanta-Humala y Nadine Heredia. Bueno, hay una mezcla de sentimientos, sin duda con preocupación, porque una prognosis de pena sin duda afecta a todos, pero también con tranquilidad, porque en el fondo estamos de nuevo discutiendo un tema vinculado con aporte de campaña. Ya no vamos a entrar a discutir si sí y si no, pero trabajemos con la hipótesis fiscal. Y el fiscal dice que el aporte para campaña, que es una donación, es lavado. Entonces, en esa perspectiva, ellos tienen la tranquilidad de... Están tranquilos. Sí, sin duda, están tranquilos, ciertamente preocupados por el impacto que esto genera en sus niños, ya bastante afectados por el tema de la prisión preventiva de más de 9 meses y medio. Sabíamos que iba a ser un proceso, que es un proceso complicado, por todos los temas que están sobre la mesa y el tiempo que va a tomar a esclarecer cada uno de ellos. Nosotros estamos comenzando hoy a tocar el tema del proceso, porque va a ser un proceso largo, porque involucra a muchas otras personas, como ha mencionado Sigrid, no solamente a Ollanta-Humala y Nadine Heredia. Y vamos a tener oportunidad de invitarlo, doctor Pedraza, para seguir analizando cómo camina el proceso, los argumentos de la Fiscalía, cómo los responden ustedes. El debate Muchísimas comienza, gracias. sin duda, el debate comienza y los medios tienen que informar. Ojalá nomás haya objetividad en la información y no adelantos. Muy bien, no, perfecto. Okay, pero no adelantos de concepto ni presiones como hoy hace un diario importante como El Comercio en su editorial, que dice que lo que existe es suficiente para una condena. Bueno, doctor. Presiones de ese tipo me parece realmente penosos en nuestro país. Bien, doctor Pedraza, le agradecemos que esté aquí. Vamos a escuchar siempre ambas partes de una historia y por Esperemos supuesto que vengan los el fiscales caso también a defender su acusación, a explicarnos por qué estas penas y qué es lo que tienen sobre la mesa. Las puertas están abiertas en 90 Matinal. Gracias al doctor Wilfredo Pedraza por estar aquí y nos damos un brevísimo corte cuando regresemos.